Qué honor, qué lindo poder estar juntos, disfrutar de este tiempo de comunión, de aprender del Señor, de aprender del Evangelio. Y como decían nuestros queridos hermanos, la verdad es que parte del objetivo de poder estar juntos es animar a muchos de ustedes, animarlos. Porque sabemos que muchos de ustedes, si están acá, es porque probablemente en alguna área ya están movilizados. Es muy probable. Es muy probable que ya están sirviendo en uno u otra situación con respecto al cuidado de vulnerables. Y también sabemos lo desgastante que es, lo cansador que es, lo difícil que es. Me llamo Claudio, soy hijo del Señor primeramente, ¿no es cierto? Esposo feliz de Daniela, mi esposa que está ahí. Tenemos 3 hijos, 2 biológicos, 1 de acogida. Pastores en la iglesia Viña del Mar. Hace ya un buen tiempo y alabamos al Señor por la oportunidad de poder servir al Señor en distintas áreas. Y esta área es tan importante, ¿no es cierto? Por tanto, el foco de ahora, me gustaría poder extenderles un poco el consuelo del Señor a ustedes que han estado sirviendo y que han enfrentado probablemente una serie de situaciones que nosotros también hemos de alguna forma enfrentado. Por ejemplo, tal vez iniciaste visitas a hogares de niños porque te entusiasmó en un momento y después te diste cuenta que la verdad era súper duro. Era muy difícil. Y con el tiempo ya estás pensando en realidad de, como decimos en Chile, tirar la toalla, de dejar la labor. O tal vez ofrendaste dinero a una obra y a una obra entre huérfanos y pensaste, bueno, tal vez con esto el Señor me va a proveer a mí, pero resulta que ya no estás tan holgadamente económicamente, las cosas están más apretadas y tuviste que ajustar tu propio presupuesto y te desanimas. Porque resulta que estás dando lo tuyo ¿y qué pasa? ¿Por qué estoy tan ajustado? O tal vez acogiste a un niño temporalmente y resultó extremadamente difícil para tu familia, más de lo esperado. ¿Y cómo lo enfrentas? Y no sabes si continuar. O incluso adoptaste, ¿no es cierto?, un niño, una niña. Y ha sido tan agotador que en tu corazón luchas continuamente con un pensamiento que no te gusta, pero te viene, que es el pensamiento de devolver a aquel bebé, de devolver a aquel niño, a aquella niña. Esas son luchas muy comunes. Son comunes a todos nosotros, no son cosas que no nos sucedan. Hay un sinnúmero de situaciones que pueden ocurrir y que nos rompen el esquema y nos hacen sufrir, pues teníamos una expectativa distinta a lo que resulta ser la realidad al cuidar a los niños de una u otra manera. Y dentro de eso empezamos a darnos cuenta que estamos agotados, estamos sin fuerza, estamos malhumorados, que queremos servir en esto, pero ya no damos más. Bueno, si esa es tu situación, la reflexión bíblica es para ti. Si esa no es tu situación, pídele al Señor que te hable igual. ¿No es cierto? De alguna manera el Señor nos habla igual con la palabra en todo tiempo. Quisiera animarles hoy día con un texto bíblico que queda en Juan 21. Es un texto que directamente nos habla de los huérfanos, pero que sí nos habla a los que de alguna forma estamos vinculados a cuidar todas las ovejitas. Y los niños son como ovejitas, ¿no es cierto? Ahí están las ovejitas a tu cargo y no solo los niños, los necesitados y todos los vulnerables con los cuales estás trabajando. Así que yo quiero trabajar con ustedes este texto, Juan 21, y espero que el Señor les anime muchísimo con esto. Veamos si esto funciona, ¿sí? A ver. Hoy día la tecnología, no sé si está de nuestro lado, parece que dice, ay, sí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Complicada la pregunta, porque no ha sido un año fácil para Pedro. No ha sido un año fácil. Pedro tenía otro pensamiento sobre sí mismo a comienzo de año. Cuando partió el año, él pensaba que de hecho sí, de hecho sí amaba al Señor más que muchos. Y probablemente más que los otros 11 que estaban ahí, ¿no es cierto? Él pensaba que sí, pero resulta que después de decirle eso al Señor en marzo mismo, torturaron a su Señor, lo mataron, y él huyó cobardemente. Y él, la verdad es que mintió. Mientras Jesús cargaba la cruz, Pedro al mismo tiempo estaba llorando en otro lado de la ciudad, cargando con su amargura de su ineptitud. No es un año fácil para Pedro. Él lloraba por haber sido cobarde, traicionero, por haber negado a Jesús y haber escuchado cantar el gallo. Todos los creyentes pasamos por temporadas así. Es importante que entendamos eso. Todos pasamos por temporadas donde tú estás haciendo cosas y de repente escuchas cantar el gallo y entras en conciencia de lo que te está pasando, de lo que has vivido.
de cómo has sido cobarde y cómo no hemos hecho lo que debiéramos haber hecho. Todos pasamos por tiempos donde estamos en el alto, ¿no es cierto? Y donde el Señor nos anima y nos lleva al llamado. Y por ejemplo, acá están en la cumbre y probablemente el Señor te motiva a lo que es el cuidado de la infancia vulnerada, ¿no es cierto? Y de los vulnerados en general. Y tengan muchas ganas de hacerlo. Y está bien, pasamos por ese alto, pero también todos pasamos por los bajos, donde la verdad nos damos cuenta que hemos hablado de más y herimos. O nos dimos cuenta que hablamos de menos y también herimos. Y donde me sentí sobrepasado emocionalmente y caí en griterío y en mal carácter. Y después me viene el bajón interno por haber respondido violentamente. Incluso, ¿no es cierto?, donde la hemos echado a perder, porque es muy fácil desparramar, es muy fácil botar un plato, es muy difícil rearmarlo. Es muy difícil y después lidiamos con las consecuencias y nos sentimos culpables de siquiera haber hecho eso. Canta el gallo y nos inunda la amargura, la tristeza, la vergüenza. Son temporadas amargas de llanto y de culpa. Y hoy día quiero mostrarles, a través de este texto, que incluso esas temporadas son diseñadas por el Señor, para tu propia vida. Son del Señor para nosotros y son una dádiva. Ustedes me dirán, pero ¿cómo pueden ser una dádiva? Bueno, yo les recuerdo que un par de meses antes entonces de esta conversa con Jesús, el Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para santiarte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, ¿de qué me estás hablando principalmente? Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir. Sí, Pedro, lo sabemos. Sé que tienes mucha conciencia de tu propia maldad y de tu propia debilidad. Así que como tienes tanta conciencia, bueno, con el pasar de la vida vamos a aprender. Un gallo te va a enseñar, ¿cierto? Nótese que las temporadas bajas no son sorpresa para el Señor. Fíjense en eso. No es como que Jesús se vio sorprendido porque Pedro... No es sorpresa para el Señor. Para nosotros es una sorpresa y nos resulta muchas veces asombrosa nuestra pecaminosidad. Nos sorprendemos a nosotros mismos, decimos, ¿pero de dónde sale esto? Pero Él ya la sabe. A Él no nos sorprendemos, Él nos conoce perfectamente. En segundo lugar, nótese que el diablo no puede hacer nada sin el permiso del Dios soberano. Él no es una especie de el yin y el yang, el bien y el mal y el mismo poder. No, el diablo es criatura. Dios es el que gobierna soberanamente sobre todo, incluso sobre el mal. El diablo sin permiso no hace nada. Entonces, uno dice, pero ¿cómo esto entonces? Fíjense también, en tercer lugar, que la acción del diablo sobre Pedro o sobre nosotros es limitada. ¿De acuerdo a qué? A lo que Jesús comanda. Él dice, mira, tú vas a ser zarandeado, pero tu fe no va a faltar. Tu fe no va a faltar. No te vas a apartar de mí. Incluso más aún, cuando tú vuelvas, es decir, Jesús ya sabe que va a volver. En todas las temporadas que nosotros vivimos, que a nosotros muchas veces nos parece el valle de sombra y de muerte, nos parece algo, pero que no termina ni nunca. El Señor sabe los límites de esto y lo traza. La pregunta, por tanto, que nos queda acá es: ¿por qué Jesús permitiría que el enemigo zarandee a Pedro? ¿Por qué lo permitiría? La respuesta bíblica es por motivos santos y perfectos, porque en Dios no hay maldad, Él ni siquiera es tentable. En Él solo hay luz. Por motivos santos y perfectos. ¿Cuáles serían esos motivos santos y perfectos? ¿Por qué Él permitiría la acción del enemigo sobre nuestros hijos y sobre nosotros? ¿Y por qué lo haría? Bueno, es cosa que mires la cruz y observes por qué el Padre permitió que el Hijo sea crucificado por el enemigo. Siempre el Padre tiene motivos santos y buenos. También en las temporadas malas de tu vida y de mi vida. Por tanto, Jesús le anticipa a Pedro, le dice: mira, antes de caer, tú vas a ser restaurado en el ministerio. Él no va a ser desechado. No es que el Señor te haya contratado porque justo estás en tu mejor momento. Así que cuando estés en tu mal momento, ahí Él te descontrata. Él te da, tal vez han escuchado por ahí el sobre azul, de despido. No es así. No es así. Él es nuestro Padre amoroso. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay muchos por qué, pero tal vez este pasaje lo clarifica harto cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Sumo gozo, no cualquier gozo, sumo gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
La paciencia es parte del fruto del Espíritu, que ustedes probablemente han leído Gálatas, en la carta a Gálatas se describe el fruto del Espíritu, que no son 9, es uno, uno con 9 componentes. Estos 9 gajos tal vez de este fruto. Y uno de esos gajos es la paciencia, pero también está ahí dentro del fruto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Todo eso, dice el Señor, que Dios ocupa las pruebas para hacer madurar el fruto en ti. Para hacer madurar el fruto en ti. Un fruto inmaduro es agrio. Cuando alguien se acerca a ti y sale como con la cara media, esta persona es media agria, es porque falta madurez. ¿Sí? La madurez de las temporadas. La madurez del fruto, para que seamos perfectos y cabales y completos, dice el texto, para que seamos la novia blanca y radiante de Jesucristo. Entonces, amada iglesia, ¿cuál es el propósito central de tu vida? El propósito central de tu vida, la verdad, es que no son los huérfanos. Y no deben serlo. Ni siquiera lo debe ser tu propia familia. Nada en la creación debiera ser nuestro propósito central. Porque nosotros fuimos creados para que nuestro propósito central sea primeramente el Creador y mirarlo a Él. Y cuando los órdenes se van cambiando, es donde empezamos a consumirnos. Porque la verdad es que la luna brilla cuando mira al sol, ¿no es cierto? Al sol de justicia que es Cristo. Entonces, el objetivo primario, cuando estamos en las épocas oscuras y de crisis, muchas veces empieza a ordenarse. Dios ocupa las épocas malas, las épocas donde yo he caído en pecado, donde me he dado cuenta que estoy mal en esto y todo lo otro, y estoy desanimado y no puedo más, y sé que soy tierra. Es ahí donde el Señor empieza a ordenar y reconfigurar mis prioridades. Lo que es muy importante, porque por ejemplo, textos como este, Isaías 43, donde dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová. ¿Qué hace un testigo? Un testigo observa en primera fila lo que está aconteciendo y después va y lo relata. Dice, tú eres mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que vaya a las misiones en el mundo. Sí, pero no primariamente. Para que vaya por los huérfanos. Sí, pero no primariamente. Para que cuide de mi familia. Sí, pero no primariamente. ¿Qué dice el texto? Dice, ustedes son los siervos que yo escogí como testigos para que me conozcan. Ese es el objetivo primario en tu vida. Para que le conozcas. Para que le creas. Para que entiendas. Para que entiendas las lógicas de Dios. De cómo Dios actúa. Y por qué hace lo que hace. Y por qué diseña las temporadas de la vida como lo diseña. Son las lógicas del Señor. El Señor dice, yo quiero que primero me conozcas a mí. Que entiendas quién soy yo. Y que entiendas que antes de mí no fue formado Dios. Tampoco va a ser formado después. Y que yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Tu objetivo primario es conocer a Dios. En cualquier temporada, en temporadas buenas o malas. Y claramente uno conoce al Señor de una manera muy distinta en las temporadas malas. Hay muchos aspectos del Creador que de verdad solamente se pueden conocer en temporadas malas. Y no en el cielo. En el cielo vamos a conocer al Señor, pero perfectamente. Pero conocerlo como el consolador, las lágrimas son de la tierra. Aquí lo conozco como consolador. Aquí lo conozco como proveedor. En el cielo no me va a faltar nada. Aquí lo conozco. Acá entiendo. A veces es muy fácil confundir el amar a Dios con servir a la iglesia o servir a los huérfanos. Es fácil de confundir. Porque desde afuera la situación se ve bien similar. Yo amo al Señor, así que sirvo en esto. Pero desde dentro, desde mi corazón, puede ser que mis lógicas internas están distorsionadas. Y estoy haciendo la obra, pero no centrado en conocer más al Señor y amarlo a Él, sino que estoy centrado en muchas otras lógicas, en muchos otros motores. Tal vez estoy sirviendo a los huérfanos porque en mi interior, la verdad es que me afirma en mi identidad y siento que con eso yo soy algo valioso. Ese tipo de servicio probablemente decaiga. Hay muchas lógicas que pueden motivarnos a servir, que pueden motivarnos a hacer cosas.
El que dirán y el cómo me ven y el cómo yo me veo a mí mismo y el sentirme importante para alguien y necesario porque quiero que alguien me necesite. Entonces se empieza a generar como una relación simbiótica donde yo estoy con alguien y ese alguien me necesita y me siento importante. Y si esa persona ya no está, significa que ya no tiene valor. ¿Saben los tipos de relaciones tóxicas que eso genera? Y cómo empezamos a controlar y no soltar a las personas. Porque finalmente no le estamos haciendo un bien a ellos, en realidad estoy centrado en mí. ¿Cuántas personas, no es cierto, entran a adopción, a acoger? Porque en realidad no es que estén pensando en los niños, en realidad lo hacen por la satisfacción que sienten ellos. ¿Y si ya no sienten satisfacción? ¿Cómo sigue esto? Dios nos prueba. ¿Y para qué? Para purificar tu corazón, para que seas cabal y perfecto, con un fruto maduro ante Él. Todos somos como Pedro. Inicialmente todos nos creemos mejores de lo que en realidad somos. Inicialmente nos creemos menos pecadores de lo que efectivamente somos, hasta que las circunstancias nos ponen en nuestro lugar y nos demuestran lo débiles que somos. La autosuficiencia, el orgullo es un pecado humano central desde la caída. Cuando nuestros padres Adán y Eva cayeron, en vez de ir a Dios, ¿qué hicieron? Ellos fueron y para cubrir su vergüenza cosieron hojas de higuera. Y ellos mismos cubrieron su vergüenza. Una hoja de higuera jamás pudo cubrir su pecado. Debía morir un inocente para cubrir ese pecado. Pero ¿cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, en nuestra tendencia idolátrica y mesianista, por así decirlo, nos creemos realmente los salvadores de nosotros mismos, como Adán y Eva, y los salvadores de los demás? Haciendo buenas obras, dedicándonos al servicio, pero de una manera extenuante, y finalmente nos derrumbamos. El Señor derrumba todo eso. Cuando su gloria no es lo central, eso lo derrumba. Teníamos muy buenas intenciones, pero tal vez el cansancio, el mal dormir, me tienen continuamente malhumorado. Y tenía muy buenas intenciones, pero el estrés emocional me tiene siempre escuchando y respondiendo a la defensiva. Y tenía muy buenas intenciones, pero finalmente con el continuo dejar a un lado mis propios deseos y servir al necesitado, al final empieza a crecer en mí una maleza de autocompasión, de por qué yo y por qué nadie más lo hace, y pobrecito de mí, finalmente se torna un arbusto y no logro tener ningún gozo en lo que hago. ¿Cómo está tu corazón en todo esto? ¿Qué hacer? Miren, en primer lugar, dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a los ojos de nuestro amado Señor. Eso es siempre lo primero. Sacar la mirada del ombligo, mirarlo a Él. Mirarlo a Él. El sentido de tu vida no es el servicio. El sentido de tu vida es conocer a Jesús. Es creer en Él. Sea lo que sea que estés viviendo, es estar con Él. Ese es el sentido. En Él está nuestro reposo, nuestro deleite, nuestro descanso. Si estás extenuado, no das más, la primera pregunta es que, ¿cómo está tu tiempo de calidad con el Señor, tu reposo en Él, tu búsqueda de Él? ¿Cuánto perseveran tus pensamientos en Él? ¿Conversas más con Él o contigo mismo? Recuerden que somos muy malos conversando con nosotros mismos, somos muy mala compañía. No nos hacemos bien a nosotros mismos, somos una mala influencia sobre nosotros mismos. En cambio, cuando estamos conversando continuamente con el Señor, levantamos la mirada a Él. En segundo lugar, entiende que Dios te está mostrando que no eres el Mesías. Y que, como dice acá, fuera de Él no hay nadie que salve. Las temporadas bajas son muy importantes para darte cuenta que no eres Cristo. Que no eres. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien. A veces mentoreamos adolescentes, acogemos y adoptamos y vamos a un hogar y empezamos a pensar realmente que somos los salvadores de esos niños. Que realmente ese niño, si yo no tuviese, no sería nada. Nos movilizamos pensando erróneamente que ellos me necesitan a mí. Que sin mí su vida sería un desastre. Eso es un absoluto error. Es idolatría. En primer lugar, fue Dios el que puso en ti el querer como el hacer. El Señor te movilizó a ti, eso lo hizo el Señor. También ha sido el Señor el que te ha provisto de afecto y de alimento para los niños. Él te ha dado la fuerza, Él te da la palabra. Él hace incluso que todos los días salga el sol. No lo haces tú.
Él te ha dado la salud. Miren, en resumen, nosotros no salvamos a nadie. Tú no salvas a nadie. Suena despectivo, pero bueno, es la verdad. No salvamos a nadie. Solo somos instrumentos que nada sirven si no fueran empleados por las manos hábiles del carpintero, ¿no es cierto? De nuestro Señor. Pero nosotros solíamos decir, Señor, dispuesto estoy a ir contigo hasta la cárcel, ¿no es cierto? Y si morir, a morir. Sí, Pedro, claro que sí. Claro que sí. Por eso mismo te tengo que hacer pasar por estos pequeños zarandeos. Porque si no te hago pasar por este valle, Pedrito, para el avivamiento de Pentecostés te vas a desbandar. Pedro necesitaba pasar por el zarandeo. Piensa en esto. Piensa en esto. En marzo Pedro estaba seguro que él amaba más al Señor que todos los demás y que era mejor que todos los demás. 2 meses después, a él le iba a tocar hacer el sermón inaugural de la iglesia. Predicando en una situación especial desde el templo de Jerusalén. Y donde 3.000 personas iban a entregar su vida al Señor. ¿Qué corazón tolera eso? ¿Qué corazón? El mío no lo hubiese tolerado y el de Pedro tampoco. Entonces, si el Señor amaba a Pedro, ¿qué tenía que hacer el Señor? ¿Qué creen ustedes? Si el Señor no quería perder a Pedro porque es su hijo amado, si el Señor no te quiere perder a ti, ¿qué tenía que hacer? Fíjese que eso era mayo, lo que iba a pasar en mayo. Lo que iba a pasar el resto del año es más aún. Dice que la gente, Pedro empezó a sanar y la gente empezó a sacar a los enfermos a la calle para que pasara la sombra de Pedro y se sanaran. ¿Qué corazón tolera eso? Nadie tolera algo así. Dios necesitaba, por amor a Pedro, en primer lugar, ponerlo en su lugar. Por amor a él. Por amor a ti. Por amor a ti. Necesitamos las pruebas, los sufrimientos que Dios pone en nuestro camino por amor a nosotros para cuidarnos de nuestro corazón engañoso que es idólatra y de los afectos desmedidos que empezamos a amar el mundo y a nosotros mismos y se nos enreda las prioridades en la vida. El Señor necesita pasarnos por amor por los tiempos donde nos damos cuenta que somos incapaces, para que cuando nos pregunte Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Nuestra respuesta no sea, claro, Señor. No hay nadie más que está movilizado en la infancia. Mira en Perú, mira en Chile, nadie, no veo nada. Solo yo, Señor. Soy el último que queda. Y para que esa no sea la respuesta, el Señor te tiene que zarandear un poco. Porque si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada. Y el Señor no quiere que tu recompensa sea nada. Y aquí viene el meollo del texto de Juan que estamos analizando pero aún no entro en él, perdonen. Pero este es el texto. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el término griego ocupado ahí es ágape. Ustedes conocen el término griego ágape, un amor desinteresado, unilateral, el amor divino que todo lo entrega. Tú me amas, Pedro, de manera ágape. Y Pedro, de comienzos de marzo, era decir, pero Señor, ¿qué pregunta? Yo soy el más agapeo que tú conoces hacia tu persona, ¿no? Ahora él dice, Señor, Pedro, tú me agapes. Y Pedro le responde y dice, Señor, tú sabes que te filios. ¿Y qué es filios? Un amor que es más bien un amor afectivo humano. El amor afectivo humano que depende mucho de las emociones. Esta respuesta de Pedro, mis queridos. Pedro, tú me ágapes. Señor, tú sabes que te filios. Esa es la respuesta que el Señor fue forjando en el fuego del zarandeo. ¿Entiendes? La respuesta que el Señor está buscando en ti. Si estás en medio del sufrimiento por dedicarte a servir a los huérfanos y a tu familia, a tu iglesia, es muy probable que con el pasar del tiempo ya te hayas dado cuenta que tu amor al Señor solamente es filios. Pensábamos que era ágape, pero cuando nos damos cuenta de eso y nos damos cuenta de nuestra bajeza, nuestros malos pensamientos, de cómo nuestra paciencia dura menos que un fósforo. Y puedo salir del culto y del servicio y contento y llego a la casa y mi paciencia es nada. ¿Pero cómo, Señor?
de cómo de mi boca afloran mentiras rápidamente, así como si nada. De cómo la inmoralidad sexual ejerce tanta atracción sobre nosotros. ¿Pero por qué, Señor? De cómo surgen continuamente pensamientos de envidia y de comparación. Y estoy acá en la cumbre, en el seminario, y no puedo dejar de pensar de qué piensan los demás de mí y qué pensará tal persona. Y quiero que esa persona ahí me vea y me conozca. Y todo el rato gira en torno a nosotros. Y está nuestra mente ahí dando vueltas. Y cómo abundan en nosotros pensamientos agresivos con los niños cuando nos sacan de nuestras casillas. Y decimos, pero ¿cómo surge esto? Y de cómo nuestro mal carácter arruina nuestro bienestar matrimonial. Y nos damos cuenta, chocamos con la realidad. Nos damos cuenta de que en realidad nuestra carne, bueno, es nuestra carne y la vamos a cargar con ella toda esta vida. Toda esta vida. Y es ahí donde tomamos la posición adecuada, que es postrado a los pies del Señor y diciéndole, Señor, tú sabes que te filios. Te tengo un afecto y no puedo decir nada más. Me encantaría decirte que te amo, pero tú sabes que no soy digno de ti, tú lo sabes. Tú también escuchaste el cantar del gallo, incluso antes que cantara. Tú lo sabes. Y resulta que cuando estás ahí, nuestra expectativa de lo que sucede precisamente en el mundo y en las empresas y en todo lo que sucede, incluso en las amistades, cuando alguien nos dio la talla, cuando alguien no llegó a la estatura que debía, cuando alguien no cumple las expectativas, las relaciones se desechan en este mundo. ¿Tú ya no funcionas? Bueno, ya no me sirves. Pero el Señor nunca ha estado con nosotros porque le servimos. Porque de hecho no le servimos para nada. Él es Dios. Él lo tiene todo. Él no está contigo porque tú le sirves. Él está contigo porque te ama. Entonces cuando tú asumes la posición correcta y tú le dices, Señor, no sirvo. El Señor te dice, bueno, hasta que te diste cuenta. Pasó harto tiempo. Él no te desecha. Por eso una vez resucitado envió a un ángel que diera un mensaje bien específico y dijo, id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y veréis como os dije. ¿Y por qué dice discípulo y a Pedro? Bueno, porque sabía que cuando Pedro escuchara los discípulos que se juntan en Galilea, Pedro no iba a ir. Pedro no iba a ir si él ya no se consideraba discípulo. Jesús sabía que Pedro ya no se consideraba parte de sus discípulos. Por eso le hace la citación especial. Porque Pedro nunca fue discípulo porque era bueno. Fue discípulo porque Jesús lo llamó nomás. Igual que tú. Así que vuelve a decirle por segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me ágapes? Y Pedro le responde, sí, Señor. Tú sabes que te filios. Dijo, bueno, pastorea mis ovejas. Ahora Pedro estaba listo para pastorear las ovejas. Estaba humillado, estaba golpeado, estaba claro respecto a su condición caída. Ahora sabía que no salvaba a nadie, que sin Jesús no podía hacer nada. Y tal vez tú estás así hoy, golpeado, golpeada, cabizbajo, pensando que si fue la decisión adecuada o no adoptar. Y ya lo hice. Y Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora conmigo mismo? Que yo pensé que iba a ser tan buen padre adoptivo. ¿Qué hago ahora conmigo? Que no lo soy, estás maltrecho y tal vez económicamente apretado. Y esta segunda vez Jesús ya no te pregunta si le amas más que los demás. ¿Notaron la diferencia? Ya no me amas más que los demás, ya sabemos que no. Ahora la pregunta es, tú mirando a sus ojos, sin mirar a un lado, y la respuesta sigue siendo igual de humillada. Señor, me encantaría decirte que sí te amo, pero me doy cuenta en el camino que la verdad yo solo te filios. Solo te filios. Y resulta que la respuesta por segunda vez es, bueno, ¿estamos bien? Pastorea mis ovejas. Pero ¿cómo? Si mis manos son tan ineptas, Señor. Y el Señor dice, sí, exacto, pues siempre lo han sido. De que tú no lo hayas sabido antes es otro tema. Pero siempre lo han sido. Si te sabes débil y temes a tu propio corazón engañoso, probablemente estás en el mejor momento posible para servir en la obra del Señor cuidando a los vulnerables. Ahora sabes que solo Dios puede salvar, ahora sabes que nada
puedes hacer sin Él. Ahora sabes que todo lo que tienes y haces solo es por su gracia. Por gracia somos lo que somos, por gracia. Y hacemos lo que hacemos, no lo hacemos por méritos propios, nunca lo hemos hecho por méritos propios. No por nuestra gran misericordia, es su gran misericordia. Cuando entendemos eso, solo Él se lleva la gloria y nosotros nos llevamos el descanso. Qué difícil es cargar con la gloria. No busque cargar con la gloria, es un peso que nadie puede cargar. Nuestro llamado es a cargar el yugo de Cristo para hallar descanso, no para hallar gloria, para hallar descanso. Así que le dice por tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me ágapes? Y Pedro se entristeció de que le dijese tercera vez, ¿me amas? Que le metiera el dedo en la herida. Otra vez, ágape, pero Señor, tú lo sabes todo. ¿A quién voy a engañar? Tú lo sabes todo, tú sabes que te filios. Y a pesar de tener el dedo ahí en la llaga, donde el Señor nos remarca una y otra vez que sin Él nada podemos, el Señor le dice nuevamente, bueno, apacienta mis ovejitas. Él necesita recordarnos una y otra vez que solo le amamos de manera afectiva, pero nunca de la manera incondicional como Él nos ama. Y a pesar de eso, Él nos da el privilegio de servirle. Es un privilegio. No es porque tú tengas las condiciones o yo tenga las condiciones. No las tenemos. Partamos de la base que van a terminar la cumbre y van a ser igual de ineptos para salvar a alguien que antes. Entonces, ¿para qué vengo, dices tú? Bueno, para hacerlo para la gloria del Señor y con gozo y lo mejor posible, pero estaba en el menos 1.000.000. Entonces va a estar en el menos 999.000. ¿Me entiendes? Pero la salvación proviene del Señor. Tal vez gran parte de tu sufrimiento es en realidad un enojo subyacente con Dios. Un enojo porque le sirves y toda tu vida dedicado al Señor y ves que nadie más está sirviendo y estás enojado porque Él ha permitido sufrimiento en tu vida y tú sientes que ese sufrimiento es injusto. ¿Por qué Dios permite que yo sufra si yo estoy acá trabajando con el hogar? ¿Por qué el Señor permite que acogí y hay tanto sufrimiento en mi familia ahora por el acogimiento? ¿Por qué el Señor entra una raíz de amargura, pero con Dios? Señor, yo te estoy sirviendo y mira lo que tú me haces. Amados, estás enojado porque te dispusiste a acoger. Las cosas nos han ido bien. Hallaremos descanso en aprender mansedumbre y humildad. Tú no le has hecho ningún favor a Dios. Nunca. Ningún favor. ¿Qué le podemos dar a Él que no sea de Él? ¿Acaso no le entregamos a Él de lo que Él nos da a nosotros? Tú no le haces ningún favor. Él no te necesita. Y tal vez ahora te vas enojado, pero ¿cómo no me necesita? No, Él te ama. ¿Por qué te necesite? Es que Él se deleita al estar contigo. Él se goza al estar contigo, pero es que te necesite. Él puede hacer las cosas de otra manera, si tú no quieres lo hace con otro, pero Él te ha dado el privilegio de poder servirle de esta manera para que le conozcas más y te parezca más a Él. ¡Qué tremendo honor! ¡Qué tremendo honor! Dios te ha dado el honor y el privilegio de ser testigo de su salvación en primera fila, abrazando a un vulnerable. Y que ese abrazo sea los brazos de Cristo. Eso es un honor para ti. No es que tú le haces un favor a Dios, es que Dios le hace el favor a ti de ser sus manos. De ser sus manos, que de seguro ese abrazo que le has dado vulnerable te ha hecho crecer más a ti que al vulnerable. Siempre es así. Dios te ha dado el honor de discipular a su ovejita. Su ovejita, porque nótese que las 3 veces que el Señor le dice a Pedro, hazte cargo, él le dice, apacienta mis ovejas. Por tanto, las ovejitas que tú tienes, tal vez es una ovejita y tal vez es una ovejita negra. Tú querías una ovejita blanca, ¿no es cierto? Pero es que el Señor tiene ovejitas de todos los colores, tengo entendido. Y tal vez tú tienes esa ovejita. Tal vez tú querías una y el Señor te dio 10 ovejitas. Y te dio todo un rebaño. ¿Y qué hago con las ovejitas que se me arrancan por todos lados? Nótese que esas ovejitas no son tuyas, son del Señor. Él es el buen pastor. Esos niños que tú cuidas, que tienes a tu cuidado,
ya sean naturales o adoptivos o tuyos, ¿no es cierto? Son del Señor en realidad, no son tuyos. Muchos no quieren acoger porque dicen, si yo acojo a un niño y después lo amo y después lo tengo que entregar, ¿cómo voy a superar ese dolor? Mira, un hijo biológico también es de acogida. Porque ¿quién sabe cuánto tiempo lo vamos a tener? Tú no lo sabes, yo no lo sé. Yo no sé si mi hijo de acogida va a partir antes que mis hijos biológicos. Son todos de acogida. Ninguno es mío. No tengo control sobre nada. Es crucial que entendamos como creyentes, mis queridos, que las ovejitas son del Señor. Y es tan importante porque si haces discípulos, no hagas discípulos tuyos. No hagas discípulos tuyos, haz discípulos de Jesús. Tenemos que ser discípulos de Él, no discípulos míos, porque ¿quién soy yo? Más que polvo de la tierra que tiene aliento de vida. Nosotros somos nada, Él lo es todo, amados, y se sienten más débiles que nunca en su labor titánica en la cual se encuentran, cuidando de sus ovejitas. En el área donde ustedes estén cuidando, mentoreando sus adolescentes y adoptando y intercediendo y de sus ovejitas, y tú te sientes inepto y débil, estás cansado, estás frustrado, estás con tu lucha interna y dices, Señor, y estás débil, probablemente es tu mejor momento para hacerlo. Estás débil, así que ahora eres fuerte. Porque cuando eres fuerte, está débil la situación. Entiendes tu maldad, así que ahora estás en la posición correcta de servir con amor al Señor. Entiendes tu incapacidad, así que ahora tu amado Rey puede ocuparte para su gloria. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes mal? El Señor te dice, sígueme, sígueme. Él es nuestro rumbo, Él es la puerta, Él es el camino. Lo hacemos para seguirle a Él y le amamos a Él. Oremos, queridos. Padre Santo, qué bienaventurados somos. Qué bienaventurados somos que nos haya escogido a nosotros, grupo de ineptos, para cuidar de tus amadas ovejitas, tan chiquititas, otras tan grandotas. Señor, qué privilegio. Ahora que nosotros sabemos que solamente te amamos de manera filial. Señor, qué honor el poder conocerte, el poder entenderte, el poder disfrutar de tu corazón, llevando a cabo esta labor. Que tú podrías hacer solo, no nos necesitas para esto. Pero como nos amas, nos tienes en esto, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por los zarandeos, por los sufrimientos, porque nos aterrizan, porque los entregas a nosotros por amor a nosotros, para que nuestro corazón no se envanezca, para no caer en los orgullos y en los egos. Señor, te damos gracias, porque todo lo que tú has diseñado para nuestras vidas es por amor, por tu precioso cuidado hacia nosotros. Amén.